Facundo Campos. Facundo Campos, un periodista, no trabajó muchísimos años en un diario, en medios, tiene mucha experiencia. Y ahora con un compañero, con Ricky, está a cargo de este canal de streaming de Robot Studio. Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Un gusto para nosotros tener a ustedes y poder conversar y bueno, más que nada poder trabajar con ustedes, un placer, un placer. Gracias. ¿Qué pasó ayer cuando escuchaste que, valga la redundancia, estaba pasando esto en los medios? Porque a los que somos comunicadores como que nos pega de cerca. Siempre que facultad y demás, tenés que chequear la información, tenés que corroborar, tenés que tener por lo menos 3 fuentes confiables cuando vas a alargar una noticia de esa magnitud. Estás diciendo, en pleno mundial, que falleció el papá del número 1 del mundo. En un país tan futbolero como somos nosotros. ¿Y cómo tomaste la noticia? A ver, que ya con el después, sabiendo que es una fake news. Mira, bien lo decís vos, cuando es una cuestión que lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Bueno, por ahí con Clary nosotros nos conocemos hace más años porque somos más de la vieja escuela, del periodismo, venimos de la redacción, entonces tenemos por ahí eso del doble check, de buscar las fuentes, de tratar de confirmar la información antes de darla al público, sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad que uno tiene como productor, como comunicador, como comunicadora, como productora a la hora de dar la información más allá del medio en el que uno hace. Y bueno, ahora se magnifica todo un poco por esto del streaming, que es el medio de comunicación que está de moda, y más teniendo en cuenta esto que decías vos, que estamos en el auge del mundial, estamos hablando del padre del mejor del mundo, pero que hace que se magnifique aún más este error, porque termina siendo un error también. Un error que puede ser un error conceptual, un error humano, de manera de trabajar, no la información, porque yo opto por no decir la información, sino como un chisme en este caso, y de no darse por enterado de la responsabilidad que tiene y de lo que se magnifica. Pero también hay que entender que estamos en una época donde las fake news están a la orden del día. Todos los días vivimos fake news. En medios hegemónicos, en medios grandes, en medios chicos, en streaming. Hay fake news, estamos rodeados. Y hasta como que la sociedad se está como que mal acostumbrando a esa cuestión de la fake news. Vivimos todos los días, convivimos con fake news en redes sociales, con gente y líderes políticos que hacen de la fake news una constante. Entonces también como nosotros como comunicadores por ahí tenemos que tener en cuenta la responsabilidad social y civil que tenemos a la hora de sentarnos frente a un micrófono, en una redacción, en un medio de comunicación a la hora de trabajar y de tratar la información. Errores cometemos todos, va a seguir sucediendo, pero es la responsabilidad de chequear un dato. Más allá, digamos, de que se trate del papá del mejor del mundo, es una noticia que hay que trabajar independientemente de cualquiera. Imagínense que aún le pase a un X, que por un medio de comunicación te enteres de una noticia tan nefasta, se te viene el mundo abajo. Además también es cómo reaccionás a eso que pasa, porque lo que decís después te puede o catapultar y hacerte salir elegantemente o hundirte más. Cuando Florencia Peña dice, me lo dijeron y yo lo dije, pensé que estaba chequeado, yo no trabajo con mi teléfono, pero estás haciendo de comunicadora, entonces ¿cómo no te vas a tomar unos minutos y después salir de la responsabilidad y decir como fueron los productores? No, en el barco estamos todos. ¿Cómo te vas a separar de eso? No, y además también decían, ¿no?, que no podés decir no soy comunicadora, yo no me dedico a esto, ¿no? Pero más allá de eso, creo yo, no sé, ustedes me dirán si lo ven así o no, hay un detrás de todo esto, porque si bien hay una fake news y se habla del mejor del mundo, del papá, ¿no? Y lo vimos mal a Messi, sabíamos, ¿no?, que estaba pasando por una situación difícil, me parece, y quiero ahí ir con vos, Facu, se hablaba mucho del streaming, ¿no? De estos nuevos medios de comunicación, de este nuevo medio de comunicación,
Y no sé si fue una excusa o un modo, ¿no?, de decir, che, esta gente que nos viene a sacar el lugar, a sacar el laburo, estos influencers que se vienen a poner enfrente del micrófono sin ningún tipo de capacitación, no deberían estar acá. ¿Te parece como una excusa o un motivo para criticar el streaming, para criticar esa gente que está al frente sin tener un cierto grado de conocimiento? Yo creo que Florencia tiene conocimiento y la gente también, los productores, pero ¿te parece como una excusa esto? Siempre es más fácil pegarle al medio de comunicación que está de moda. Pasó anteriormente con, me imagino también con la radio, con la tele, con el internet y con las redes sociales, pero el periodismo sigue siendo el periodismo y la forma de hacer periodismo sigue siendo la misma. Lo que hablábamos de chequeo de fuentes, de responsabilidad social, de responsabilidad civil, de estar preparado al estar frente al micrófono. El problema pasa por ahí más que nada por eso de que está de moda por ahí hacer programas que se basan más en el entretenimiento que en el periodismo y en la información. Lo que genere vistas. Y que genere clics. Porque de hecho ese programa no se caracteriza por dar noticias de último momento ni por tratar este tipo de temas. Son charlas donde entretenimiento, como decíamos. Entonces, parar el programa para hacer ese anuncio, que si hubiese sido cierto igual, el programa no tiene ese estilo. Por supuesto. Entonces eso es lo que busca generar. Exactamente, se trabaja más para el corte, para las redes y demás, pero el periodismo sigue siendo periodismo y la manera de hacer. Entonces estamos hablando por ahí de gente que está frente a un micrófono y que no conoce la profesión, pero también hay una cadena de responsabilidades que va desde el propietario del medio, el productor general, el productor del programa, el conductor, los columnistas, que tienen que saber cómo manejarse ante esas situaciones de nos llega una información y tenemos que chequearla antes de decirle al conductor. Ese conductor tiene que tener la experiencia o la expertise de saber determinar si tiene que dar ese tipo de información al aire o no. ¿En qué tono lo va a hacer? ¿Qué conversación va a cortar? Porque es toda una secuencia lo que se hace. Porque también después se habló de cómo lo dijo, como sacándose de encima la noticia, ¿no? Con una liviandad total, como, no sé, por decir, bueno, el maple de huevo está a 5.000 pesos, ¿viste? Cuando estás hablando pero están de algo muy hablando grave. y están haciendo referencia a comunicadores o a periodistas o a los que tienen cierta formación. Y hay muchos programas que están, chicos, personas que se fueron a Gran Hermano y se hicieron famosos y están frente a un programa. ¿Cómo se hace con esas personas que por ahí no tienen ninguna información, no tienen ninguna formación, pero sí son influencers? Pero es que justamente estos programas son de entretenimiento donde cuentan cosas personales, donde escuchan mensajes y de repente van hablando. No es un medio o no es un lugar, o Luzu directamente no se caracteriza por dar noticias gruesas como esta. Entonces sí, se me ocurre que podés invitar a la mesa a un montón de personas a hablar temas cotidianos. El tema es cuando vos querés dar información y tenés una persona que sí o tenés un equipo, porque lo peor es que el equipo no hizo todos los pasos previos para a un conductor al aire darle una noticia para que la diga. Para eso vos tenías que haber hecho, como decía Facu, toda una secuencia de haberla chequeado, recontra chequeado, porque lo que vas a tirar es una bomba. Entonces ahí ¿a quién le tiramos la culpa? ¿O hay culpa? ¿No hay culpa? Es como bien me preguntabas, Clary, y es una cadena de responsabilidades más que culpas de un error, que es un error humano, un error que puede suceder. Como decía, convivimos constantemente con la fake news, convivimos con un volumen de información tan grande que hoy en día el desafío también del periodismo y del periodista o de la periodista, entendido como una profesión, no como ya un oficio, sino como una profesión, es el de chequear esa información antes de ir a la primicia y al minuto a minuto y al clic y demás, ¿no? Y en este caso estamos hablando de gente que entretiene, de conductores, de no periodistas. Entonces hay una cadena de responsabilidades ante el error que, como bien decía, va desde el propietario del medio, el productor general, el productor y en última instancia el conductor, que puede ser periodista o no. Porque siempre hablamos y tenemos cientos de asados y de charlas sobre el rol del periodista y cuáles son los desafíos para el periodismo en la actualidad. Yo sigo pensando en esto que decíamos de la vieja escuela, de un periodista que tiene que estar formado profesionalmente.
que debe entender cuál es la responsabilidad de estar frente a un medio y de estar al frente de un micrófono o a la hora de escribir o a la hora de generar contenido. Porque no es lo mismo un generador de contenido, un influencer, un comunicador, un community manager, que un periodista, y un periodista especializado en determinados temas y en determinados medios. Pero para eso hay que formarse. Entonces por ahí también se le está pidiendo una responsabilidad muy grande a personas que no están formadas en esta profesión. A mí me gusta llamarle profesión al periodismo y que tenés que estar formado. Después podemos hablar, sí, que tenés conductores, que tenés gente que se desenvuelve muy bien en los medios de comunicación, pero que por ahí no entiende cuál es la responsabilidad a la hora de comunicar o de informar. Que para eso es como vos decís. ¿Cómo hacerlo? Exactamente, cuál es el tono, cómo tratar. No es lo mismo hablar una noticia blanda de lo que nosotros decíamos antes, una noticia dura. ¿Te acordás que lo hablábamos a la hora de cerrar las páginas en una redacción? Esta noticia dura, esto va de cabeza, esto... Bueno, exactamente eso es por ahí una de las aptitudes que debe tener él o la periodista a la hora de ejercer ese rol de manera profesional. ¿Y ustedes piensan que va a haber algún cambio? ¿Se puede llegar a pensar otra manera de sentarse frente a un micrófono, ¿no? En un canal de streaming? ¿Puede llegar a haber algún cambio o esto va a ser pasajero? Todavía no sabemos qué va a ser de la vida del streaming. Ojalá que dure muchos años, ¿no? Hablando de nosotros también, entendiendo que, bueno, que también esto es una moda, esperemos que no sea algo pasajero, que entendemos que es un medio que venga a quedarse, que entendemos que también es un negocio, que entendemos que también hay un mercado al que apuntar al público y demás. Pero siempre, como decía, el periodismo es uno solo y es una manera de hacer que se enseña, que se aprende y que se suma. No importa si hablamos en la universidad pública, en la universidad privada, no importa. Uno debe aprender. Y la manera de hacer periodismo tiene que siempre prevalecer por encima de todo lo otro. Y ese es el gran rol que tenemos que defender los y las periodistas a la hora de ir a un medio de comunicación y de defender ese rol, independientemente del entretenimiento. No es estar en contra de quienes entretienen o de los conductores, sino que cada uno tiene un determinado rol y una responsabilidad. Así como, no sé, es el relator o es en este caso el locutor el encargado de hacer los PNT. Bueno, en este caso los periodistas son los encargados de dar la información y el conductor por ahí capaz de entretener o son dos cosas que se tocan a veces o se bifurcan, pero que uno tiene que tener en cuenta eso. En este caso fue un error, es un error al cual el periodista está constantemente conviviendo con el error. Eso lo vivimos quienes trabajamos en la comunicación, en el periodismo, convivís con el error. Hay que tratar de achicar ese margen y sobre todo también trabajar en la previa, en la manera en la que uno trata la información, ¿no? Porque, a ver, yo vi hoy lo que dijo Nico Occhiato después de lo que sucedió y hizo un muy buen control de daños, pero eso ya es posterior a lo que sucedió. Uno tiene que tratar de prevenir y cerrar ese margen de error y tener muy en claro a la hora de tener un medio de comunicación, de establecer la línea editorial, de cómo tratar la noticia. Y bueno, si después sucede, sucede. También hablaron de las medidas que se tomaron, porque aparentemente, según lo que dicen desde el comunicado de Luzu, Flor se habría dado un paso al costado. Y los que fueron despedidos sí fueron el grupo de producción. A algunos les pareció mucho por un error, a otros les pareció justo. ¿Qué les pareció a ustedes? Bueno, en este lugar en el que me toca estar hoy en día, uno por ahí no creo en hacer un juicio de valor sobre la decisión que toma el medio de comunicación, porque el medio debe tomar la decisión que cree correcto según su forma de trabajar, según su escala de valores y según el daño que ocasionó esto. Entonces por ahí apartar o no, o darle nuevos roles a esta persona que cometió un error, ya queda en cada medio de comunicación y en la gravedad que ellos consideran. No, a ciencia cierta, uno al no estar en ese medio de comunicación no sabe cuál fue el daño que le generó este error, que como bien lo venimos hablando es un error que se pudo haber tratado antes, se pudo haber prevenido, se pudo haber trabajado. Entonces la decisión de apartar o no y de ver en esa cadena de responsabilidades quién tuvo la mayor responsabilidad, y es muy difícil decir porque se cada levantó medio... el programa y todo.
O sea, el programa Se- no sale más al aire. Y hasta se borró todo lo que salió en ese día, se fueron borrando los cortes, ya no existe más el programa en lo público. Y son decisiones que lo toman los medios. Después, bueno, cada uno quedará en cómo hace para trabajar y en la gravedad. A ver, reiteremos, esto está muy magnificado porque estamos viviendo una etapa de mundial, estamos viviendo vivimos de la selección, la selección campeona del mundo, de Messi, si no me equivoco, es el canal de streaming más visto del país. Entonces está como muy agrandada la cosa, cuando vivimos situaciones similares día a día en otros medios hegemónicos o menos conocidos también, fake news, noticias tendenciosas, porque también si uno vio, esto también fue tomado políticamente, fue operado y uno escuchó barbaridades acerca de lo del uso por un error que termina siendo un error humano también. Acerca del uso y acerca de Florencia, o sea, escuché acerca de su persona y ella también hablaba, ¿no? De cómo hablaron de su familia, de sus hijos. Yo misma, ¿no? En mi lugar de trabajo escuché un comentario acerca de su persona y vos no podés creer, yo creo que esa decisión, nadie sabe si, yo no creo que podemos decir si está bien o no está bien esa decisión. Yo sí lo tomo como un lavado de manos, tanto del dueño del canal como de toda la gente que maneja. Sí, mira, lo hizo mal, fue error de ella, ya la echamos o ya la apartamos o ya le despedimos a los productores y lo veo como un lavado de manos, ¿viste? Yo no tengo nada que ver en esto, ellos cometieron un error, ya no tienen nada que ver conmigo. Y en la explicación se quejan de lo que hicimos, pero hacen lo mismo. Es como deslindar la responsabilidad para que no quede tan terrible lo que pasó en tu programa, o sea, excusándote como que los medios también se encargaron de decir que a Luzu se le bajaron 10 pautas, que era mentira, que habían dicho un número mayor de las personas que se despidieron y demás. A mí esa parte me pareció como... Salí a hablar de lo que pasó con vos, de última de lo que pasó en tu programa y como dijo él, la decisión, el que le parece bien o no, la tomé yo porque soy la cabeza de este canal. Y está perfecto, lo puede hacer. Ahora, cuando vos salís a disculparte y te excusás en que los demás también lo hacen, queda como medio tibia tu disculpa. Y el primer comunicado que dice no me representa, o sea, hacete cargo también de a quién vos pusiste al frente del micrófono, o hacete cargo de alguna forma. Pero a mí lo que más me choca por ahí es la gente que pudo haber perdido su trabajo, ¿no? Que fue un error humano. Creo que la familia ya habló y ya dijo, che, está todo bien, por lo menos lo que se dice, ¿no? Entonces por eso me choca bastante el tema de lavarse la mano, ¿no? Del dueño, de que hay gente que perdió el trabajo. Y también esto, como yo decía, como una excusa de hablar del periodismo, de hablar de qué es lo que se está haciendo, de hablar del streaming y del enojo de muchos colegas, viejos colegas, ¿no? Y decir, miren lo que hizo el streaming, miren lo que está haciendo, no hace periodismo, no hace nada, ¿viste? Gente Pero hay que no tener en cuenta que siempre la culpa es del periodismo. No. Del lado del prisma de donde lo veas, siempre la culpa es del periodismo. Hace no mucho tiempo también veíamos un corte de un funcionario nacional que entraba en medio de una entrevista a digitar cuáles eran las preguntas también y estuvo en tela de juicio y después la gente se olvidó también de eso. Entonces, estamos conviviendo con el error constantemente y el medio de comunicación toma la determinación de que cree que es correcta o no. Porque también que es algo que siempre lo debatimos, que el periodista o la periodista tiene una sola herramienta que es su credibilidad, ¿no? Y vos ponés en juego todos los días esa credibilidad. Entonces, si el medio de comunicación constantemente va dando pasos en falso, va desgastando su credibilidad. Y de eso tenemos medios de sobra. De ejemplo, hay muchísimos medios que ponen en juego y van dilapidando su credibilidad día a día. Lo mismo sucede con esto. Entonces, hay una responsabilidad del medio también a la hora de decir, bueno, esta persona es la que va a comunicar, es la que va a hablar, está en condiciones o no. La producción también, reitero, es una cadena de responsabilidades, pero cada uno debe asumir el rol y saber qué es lo que está haciendo, para qué está haciendo y demás.
en el recorte uno ve cuál fue la cadena y la liviandad con la que trata el tema, ¿no? Y siempre estamos hablando de trabajadores, como bien lo decía Clary, trabajadores que se quedan en la calle o no, eso ya quedará en manos de la empresa. Por supuesto que es gravísimo que una persona se quede en la calle con esta situación económica y social en la que vivimos, ¿no? Es algo que uno puede replantearse o no en un medio de comunicación, sí, che, ¿es para tanto echar a una persona? Por ahí capaz, bueno, decís, bueno, capaz que la reubico en otro lugar, capaz que hacemos una charla y enseñamos periodismo, traemos a alguien de la facultad que venga a enseñar, ¿entendés? O decís, esto ya se tuvo que haber hecho anteriormente, antes de abrir el medio de comunicación, de capacitar a las personas a la hora de estar. Entonces, constantemente estamos, hace muchos años ya que nos conocemos también y que venimos hablando de esta necesidad de profesionalizar al periodismo, de que esto es una consecuencia de también quienes ponemos frente de los medios de comunicación y cuál es el rol que cumple el comunicador, la comunicadora, el periodista, la periodista a la hora de informar. Después podemos verle entretener, que bien decías vos, Yami, no era un programa que se caracterice por informar y por tener una agenda periodística diaria, dura. Entonces, es raro y no deja de ser solamente un error. Día a día nosotros convivimos con las fake news, con notas tendenciosas, con operaciones políticas, con barbaridades que se dice de mucha gente, con uso político, ¿no? Y pasa como si nada, pero ahora como es Messi y estamos en el Mundial, se magnifica también mucho. Hasta entonces tiene todavía el streaming esta simpatía de la gente, de estos personajes atractivos, pero yo creo que también, como hablabas hace un segundo, la credibilidad ya hoy no la tiene. Hoy por hoy esto puede cambiar, pero eso vas perdiendo en el camino. Cuando uno dice, me juego mi credibilidad todos los días y en tu espalda está el medio que está confiando en vos, que te contrata y demás, que es terrible para un medio de comunicación perder credibilidad. Creo que es de las peores cosas que pueden pasar porque después la gente dice, lo dijeron en tal lado, no, pero fíjate en otro, si dice ahí, sí. ¿Qué nos pasa ahora nosotros cuando realmente nos queremos enterar si esto pasó o no, esto que se dijo es cierto? Chequean en los medios tradicionales, si está ahí, pasó. Si no, en cualquier página pueden decir cualquier cosa. Exactamente. Hay páginas diseñadas para desinformar también. Totalmente. Más con esto de la fake news, con lo de la inteligencia artificial, que gente que va migrando el consumo y dice, bueno, dejo de consumir tal o cual medio para informarme en redes sociales, y en redes sociales no tenés idea de quién es el que escribe, ni cómo escribe, ni si está capacitado. Entonces, venimos viviendo como, no me gusta la palabra crisis, pero sí como un constante cambio, un clima muy cambiante en cuanto a la comunicación a los medios y que nos lleva como comunicadores y periodistas a replantearnos constantemente cuál es el rol y cuáles son los desafíos que estos nuevos medios de comunicación nos vienen planteando también. Sin dejar de lado que el periodismo, según mi óptica, es una opinión muy personal, es uno solo y siempre, por más allá que se cambie el medio, siempre existe la misma manera de hacer buen periodismo, que es chequeando la fuente, no estar corriendo detrás de la primicia. Porque hoy en día con las redes sociales la primicia la puede tener cualquiera, y eso lo vemos en grupos de WhatsApp, en canales y demás, y lo publica. Y por ahí capaz que uno tiene que tomarse el tiempo de chequear y ver cuál es el plus que le puede agregar esa información. Por ahí los que venimos más de la gráfica, de la vieja escuela, nos tomábamos como un mayor tiempo para contrastar, para chequear, para buscar otra versión, para buscar algo que se contraponga y que esa información que vos tengas sea un poco más rica para el público, ¿no? Entonces, bueno, para los que venimos por ahí de ese palo, decimos, bueno, capaz que no es tan importante la primicia y salir primero y pegar el golpe, porque eso es un riesgo muy grande. Es terrible también levantar una noticia. Es terrible tener que sacar una noticia que diste porque no es cierta, no cuenta toda la verdad y creo que desprestigia más al medio que haberla subido tarde. Chicos, acá en Corrientes, ¿cómo estamos con los canales? ¿Quiénes están a cargo? Facu, capaz que vos sabés más, bueno, ya a mí también. Hay canales de streaming, hay muchos, hay pocos, están en los diarios. Esta semana un diario sacó un programa de streaming también. ¿Quiénes están haciendo streaming hoy en la provincia? Mira,
Voy a cerrar más una pequeña idea que también acá en medios de comunicación de Corrientes levantaron la noticia de Messi y tuvieron que bajarlo al poco tiempo y no pasó nada, no corrió No se echó a nadie. nadie, ¿entendés? Entonces volvemos otra vez a decir que esto que fue un error nada más. Entonces, en cuanto a lo que preguntabas vos, Clary, al sistema de medios y de streaming, el sistema de streaming de Corrientes también es nuevo, cada vez hay más. Liderado hoy por jóvenes, por lo que a mí me tocó ver. Por muchos jóvenes. Que es esta tendencia que tiene el streaming, que puede ser como, hasta que se plante este medio, como solo una tendencia, y puede que después las siguientes personalidades de cualquier grupo etario tengan también, porque no es sinónimo de noticia liviana streaming, aunque la gente hoy lo vea así. Totalmente. O les cueste aceptar el término streaming. Hay mucho también en Corrientes de copiar por ahí este formato de Buenos Aires, que es muy exitoso, sí. No solamente del uso, sino de otros canales de streaming que son muy buenos. Y por ahí la idiosincrasia del correntino también es muy, muy particular, el consumo de medios también del correntino es muy particular. Entonces hoy lo que se ve en el ecosistema de streaming es gente muy joven, vemos gente de distintos ambientes también, como pasó en la tele, gente que por ahí no es periodista, pero que tiene programas, pero tampoco se dedica a hacer periodismo ni a brindar información, sino más contenido laxo o contenido de espectáculos, o por ahí esto que hablábamos de emparentar con, bueno, me siento frente a un micrófono y hablo una hora de la agenda, porque divago, soy histriónico, porque no tengo vergüenza, porque me gusta, porque la charla se me da fácil y ya sos un producto como para streaming. Y después tenemos también lo otro, que es lo que siempre pasa, que es cuando son los medios tradicionales deciden apostar por nuevos medios de comunicación y deciden trasladar lo que hacían en ese medio tradicional a este nuevo. Y se forma ahí como algo híbrido, como algo, gente que no está acostumbrada. El programa de radio que sale por la tele y que también sale en streaming. El periodista eso es lo que termina pasando. Gráfico que está acostumbrado siempre a estar en una redacción y que de golpe tiene que pararse frente a una cámara y hablar en el minuto a minuto, en el prime time y demás. No es lo mismo. Lo cual no quiere decir que uno lo pueda hacer, uno puede hacerlo, pero tiene que prepararse siempre para hacerlo. Entonces, el ecosistema es así, es cambiante también. Bienvenido sea que siempre haya nuevas formas de comunicar y que se apueste a eso y que cada vez más gente pueda hablar en medios de comunicación, que cada vez tengan voces, que cada vez pueda haber cada vez más programas, siempre y cuando se tenga en cuenta esta responsabilidad de estar frente a un micrófono y que una cosa es ser comunicador, una cosa es ser periodista, una cosa es hacer entretenimiento, otra cosa es ser conductor, una cosa es ser columnista, otra cosa es ser productor o productora, ¿entendés? Pero bueno, bienvenido sea. Uno en la libertad que tiene de comunicar y de expresarse puede hacer el programa que quiera, está bueno que eso sea así, es un gran valor de la democracia poder hablar y decir y expresarse y comunicarse, que es algo que hay que defenderlo siempre a capa y espada, siempre teniendo en cuenta cuáles son las responsabilidades ulteriores que uno tiene al estar frente a un micrófono y también cómo debe prepararse uno para dar la noticia y el tipo de noticia que hay.